Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien. Estamos en un nuevo video en el canal. Estamos de hecho con una nueva serie. Estamos con lo que viene siendo Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Es una nueva serie que quería traer honestamente en el canal, porque bueno, soy fanático de Sherlock Holmes. Me encanta la lectura y desde pequeño me ha gustado todo lo que tenga que ver como con novelas policíacas, de crímenes y por el estilo. Y Sherlock Holmes, bueno, al que le guste leer es un súper referente. Si alguien alguna vez tiene algo que le gustaría leer, se lo recomiendo un montón. También les recuerdo, por favor, dejen su me gusta, dejen su comentario, suscríbanse al canal. Y bueno, comenzamos con lo que viene siendo esta nueva serie. Por cierto, quiero aclarar ante cualquier cosa. Este fin de semana fue mi cumpleaños, bueno, el viernes, y lo estoy celebrando fin de semana. Entonces, hoy seguimos celebrando. Y tal vez haya tomado un poco más de vino de lo que tuve que haber tomado, porque me gusta mucho la sangría, la verdad. Si alguien es menor de edad, no tome. Por favor, no tome. Y, ok, me tengo que ir al sofá. Entonces, digamos que ando un poco más feliz de lo usual. Por cualquier cosa. Entonces, este es Holmes. Supongo que nosotros somos el Dr. Watson, que es como el ayudante. Para el que no sepa quién es Sherlock Holmes es como el mejor detective que alguna vez se haya inventado. Bueno, se haya creado, que haya... No existió, pero es un personaje de ficción. Es un súper detective que resolvía como cualquier tipo de caso y que era como el mejor literalmente en todo. ¿Ok? Uy. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Ah, claro, los jarrones. ¿Eso, crack? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. ¿Qué le pasa a las cortinas atrás? Paso firme. Esposa Titiana. Está oyendo quien está subiendo por las escaleras. Ya sabe quién es. ¡Oh, qué bien! Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. Negro. Okay. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Bien, crack. Le regala jarrones y los quiere disparar, I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? Sí, literal Watson. Right, a little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Por cualquier cosa, el juego está inventado justamente en 1884, para que se den una idea. No es la actualidad, por eso las vestimentas, como hablan, los carros, todo lo que van a ver, todo lo que van a ver. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ok, y ya estamos en el juego. Es un juego de hace como 3-4 años. Sinceramente está bastante bien. Pulsa la X para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual en la investigación, tareas, pruebas, etc. Ok. Primero vamos a dar un recorrido aquí, a ver qué tenemos. Importante este tipo de juegos. My archive. I can always consult with it if need. Ok, este es el cuaderno. Tareas. Investigar el asesinato de Peter Carey. Inspeccionar la escena del crimen en Woodman Lee. Seleccionar un traje del armario y unirse con Lestrade. Ok, tengo que irme a cambiar entonces. No, este no puede ser el mapa. Este no puede ser el mapa. ¿Me está diciendo que todo esto es el mapa? Oh, wow. Wow.
Pruebas. Perfil de la víctima. Peter Carey, también conocido como Peter el Negro, nació en 1845. 50 años, cosechó mucho éxito en la caza ballenas en las costas escandinavas. Se retiró en 1884 y acabó estableciéndose en... Ok. No tenemos documentos por el momento. Diálogos, bueno, tenemos lo que acabamos de leer para que nos acaban de decir, para que les esté interesado lo paso y lo van parando. Pam, 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 pam. Wow, qué montón hablan. Lo importante de todo esto es bueno, por lo menos en lo que viene siendo los libros de Sherlock Holmes, una de las cosas más importantes siempre es, bueno, todos los detalles. Todos los detalles siempre son importantes, debido a que todo cuenta. Ah, el sombrero. El sombrero creo que no está disponible. Ah, no importa, me gusta tal cual, vamos. Ahora sí ya podemos salir. Como les digo, Sherlock Holmes, muy buen personaje. ¿En qué me quedé detenido? Ah, en un jarrón. Uf. Es un personaje increíble, un super inspector. Vamos acá. Fue creado por Sir Arthur Conan Doyle, que si alguien sabe un poco de literatura es uno de los mejores escritores que ha habido en la historia. Y al que no, se lo recomiendo bastante. Cuaderno. ¿Por qué me dice cuaderno? Es como... Ah, es lo mismo que ya tengo, ¿no? Ah, continuamos. Perfecto. Uy. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Vamos a ver. Descubrimos un poder que sería interesante ver, ¿no? Como ver cosas que la gente no ve. Aunque yo creo que tal vez aquí no aplique, ¿no? Ah, sí podemos examinar. ¡Ay, sí puedo correr! ¡Qué bendición! El jardín y los huertos están bien cuidados. Se encarga de él un jardín competente. Me alegra. Yo pensé que no podíamos correr y sí se puede. Eso está genial. Eso está genial. Yo pensé que íbamos a ir lentos así como en todo momento. Gracias a Dios que no. Aquí no podemos entrar. Quiero saber si podemos... Ah, puedo entrar por aquí. Bueno, si ya me lo dijo. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Sí, así me llamo, gracias. No me agote el nombre, por favor. R. ¿Por qué me decía R? Camino empedrado. Oh. Ok. Terreno alrededor del camino empedrado. Huellas. Oh, hay huellas. Examinar. Oh, ok. Este puede estar demasiado bien hecho. Ok. Huellas sin identificar que alguien dejó hace poco en el terreno húmedo de Woodman Lee. Quizá pueda encontrar un par de botas que... No, espérate. Que coincidan con ellas. Ok. Parece que no hay nada más, ¿no? Ok. Bueno, aquí están unas huellas como de carreta, ¿no? Aunque bueno, ahí está la carreta, no hay más. ¿Puedo hablar con este guarda? Mr. Holmes? Otro que me hizo lo mismo. Ok. Huellas se requiere un objeto. Bueno, para identificarla, supongo, ¿no? Sí, ocupamos algún tipo como de huella o zapato para poder identificar de quién son. Listo. Perfecto, vamos comprendiendo todo. Si usted me dice Mr. Holmes, le pego. Uf, enemigo número 1. Ah, bueno, aquí ya no. Cinemática, ¿no? Inspector Lestrade, Okay. when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Ok, vamos a ver. Si voy aquí, ¿qué pasa? Ah, la empecé a identificar, ¿no?
Cama feo, atrás. Ah, aquí puedo ver como cosas, ok. Y me dice si hay algo que identificar. No pareciera que haya nada. Aquí nada más eso. Ok, una cruz, un cama feo, un rosario. Ok. ¿Esto qué es? Una Biblia. El brillo capuchino. Unos guantes de jardinera. Unas tijeras, ¿no? Uy. Retrato del personaje completo. Ok. Sucedió algo inusual aquella noche. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual? Esto ha sido bueno poder analizar los personajes. In the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ok, era un borracho. Tenemos que tener eso en cuenta. ¿Cuándo se encontró el cadáver? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband. Ok, era un borracho y era medio de mal humor. I dared to glance in through the door and... oh dear. Ok. Uy. Retrato del personaje completo. Entonces, cama feo, rosario católico. Ok, perfecto. Ya ponemos algo lo del personaje. Su marido solía residir. ¿Tienen jardinero? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ok, era el que hacía todo. La noche del Can you asesinato. please tell me what occurred on the evening? Vamos a ver of qué the nos murder? dice. Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Ok, si era un borracho empedernido. Was your husband Solía accustomed to recibir receiving visitas. visitors? Uy. Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Ok. Todo pasará You have pronto. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy. But he was still my husband. Me suena medio agresor. He was A cierto different, punto. wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know? Algo le cambió. Algo le pasó en ese lugar. Never mind. Ay. You Espérese. have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. No, yo lo dejé Nevertheless, estripado. No I sé si es que believe tenía que it will be estriparlo less varias of a veces. burden for Bautito de you nuevo. soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he? Vamos a when ver, you vamos a ver. first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Ok, algo pasó en el lugar. Ahora, How do you know X that? para detectar qué es. Elige las pruebas que comprueben las declaraciones de los personajes para continuar la investigación. Judy era una... ¿What? Judy Carey es una mujer que tiene una vida intranquila por culpa de su infeliz matrimonio con Peter, también muy religiosa. Una mujer católica que cuando era joven peregrinó a la manera de San James. Pruebas. Ok, ¿cómo sabe lo de Plymouth? Ok, listo. Listo. Perfil de la víctima. Jardín bien cuidado, peregrinaje... Uf, ¿cómo sabemos eso? Yo diría que... por el peregrinaje, ¿no? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. Uf, la pegué. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. Bueno, creo. That is indeed what happened. Mr. ¡La pegamos! ¡Bien, la pegamos!
Thank you, madam. Ok. Ya no ocupo nada de usted. Ahora. ¿Será que aquí hay algo que pueda detectar? ¿Algo que ver? No parece por el momento. Qué belleza poder correr, de verdad. Mr. Holmes? Qué necio, deje de decirme Mr. Holmes. O sea, sí, porque así me llamo, pero... Ahora... Ah, está aquí abajo, está aquí abajo. Aquí no puedo investigar nada, ¿verdad? No, aquí no puedo investigar nada todavía. Pues sigamos por acá, a ver. Está interesante. Solo que hay que tener mucho cuidado con todo. O sea, hay como mucha información, me parece a mí. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Ok. Vamos a ver el cadáver, a ver qué encontramos en el cadáver. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. ¿Será que ahora no está el cuerpo? Uf. Good thinking. ¿Será que ahora no está el cuerpo? Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Investigamos, nosotros investigamos, no se preocupe. Puerta. Ajá, perdón. Examinamos. Tenemos arañazos. These scratches are fresh. Ok. You're right. Someone tried to force Y fue open the door. hace I relativamente swear poco. these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Uy. Pues abramos a ver. Quiero ver el cuerpo. No hay cuerpo. No hay cuerpo. Ah, sí está el cuerpo. Oh, wow. Ok. A terrible way to die. Uy, lo hicieron empalado. Lo empalaron en la pared. Ok. Primero vamos a ver todo lo que hay aquí. Y luego examinamos el cuerpo. Primero lo que hay alrededor. Botas. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Ok, son del 8. Old navigation instruments. Nothing interesting. Bueno, él era... sabemos que él era un navegante, ¿no? ¿No hay nada más aquí que sea importante? No, se lo revisamos. Nada, bueno, salimos. Vamos a revisar todo y luego vemos las pistas. Ok. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years Él era capitán, 1878 efectivamente. to 1884. Peter Carey was No está moviendo la boca, ¿verdad? No. Uy. Yo siendo el desarrollo del juego, mínimo hubiera puesto que moviera la boca. En eso, por lo menos. The tooth of a sperm Un diente whale, cacholete, probablemente una de las probably capturas de from one of Peter. Peter Ok. Carey's catches. Esto The es lo... tooth. Sí, esto es lo mismo. Ahora nada por acá, nada por acá. Un estante. Ok. Espacio sospechosamente vacío. Aquí falta algo. Silueta de polvo, exacto, lo que yo estaba viendo. Que aquí falta algo. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Alguien se llevó algo aquí. From here, it was larger than a book, a box or a small chest, Oh. perhaps. Me dice que apriete LB. Okay. Ah, bueno, pero no. Espera un momento. Ok, entonces sí, es como un cofre, vaya. Ok, listo. Para eso sirve esa habilidad. Examinamos primero acá un momento. Un vaso vacío. Someone drank from this glass recently. Hace poco. Ok. ¿Lo abrimos? The Oh, initials PC have been crudely burned. de alguna manera, es la obra de un marinero, ok. Puede ser que del mismo barco, ¿no? ¿Dónde él estuvo? Oh, hay algo, ¿no? Ah, tabaco. This aroma is familiar, but
To recognize it, I must construct my associations in one. Ok, crear una imagen mental. ¿Cómo? Rota y mueve los elementos para formar una imagen clara. Ok. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! Ok, me costó. Quite strong and very popular among sailors. Submarineros. Ok. ¡Wow! ¿Cómo me costó hacer eso? Jesús, de verdad, no entendía. Rum, La vida del marinero. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ok, estaba tomando cuando lo mataron, listo. Y ahora por último examinamos el cadáver. Pecho atravesado. Tiene que ser alguien muy fuerte para haberlo podido literalmente empalar de esa forma. Quiero ver si hay algo así como... No. ¿Habrá algo? No, es que solo está eso. Por el momento solo está eso y las huellas. Ah, pero bueno, si puedo examinar aquí abajo, ¿no? Charco de sangre, exacto, hay algo en el suelo. Esto, ¿qué es esto? Es un cuchillo, pero... ¿Qué hay aquí? Es como una T, pero... This blood is from the pool underneath the dead body. This blood is from the Sí, lo mismo. This wooden handle is plain and solid. Ok. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ok, batalló. ¿Listo? Una inscripción. Are probably the initials of the owner of this notebook. Ok, ¿con quién luchó? O por lo menos quien tal vez... Esto... ¿Por qué está todo oscuro esto? ¿Sangre? No estaba en el suelo cuando se produjo el crimen, sino que se cayó en el charco de sangre después de la muerte de Peter. ¿Puede ser la persona que trató de entrar, que lo haya logrado? No sé, digo, no se me ocurre nada más. ¿Hay algo más que pueda hacer con esto? Por el momento aquí nada. Aquí no puedo ver nada. Y aquí no puedo activar esta otra. Ah, podemos abrirlo, listo. Abreviaturas. Porque yo no veo abreviaturas de nada. What? Ropa. Estaba completamente vestido, no le pillaron por sorpresa. Sí, era como que estaba listo, pero ¿para qué? Ese es el asunto, ¿para qué? Y llega. Encuentra un par de pistas relacionadas y forma una deducción. Se marcan en rojo las combinaciones irrealizables. Ok. Si pongo aquí el cuaderno y pongo... Un cuaderno de cuero con las iniciales están iniciando. Ajá. Miami. Entonces no, entonces tiene que ser con esta. Ok. Obtén una imagen clara del caso formando tus deducciones a partir de la combinación de piezas. Encuentra al culpable. Tarea, prepara una emboscada. Debemos preparar una emboscada esta noche para ver si se repite el intento de allanamiento. Ok. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ok. Peter Carey was Vamos a organizar la emboscada entonces. Las pruebas que pueden usarse en las investigaciones se marcarán con iconos específicos. Que hay una peteta hecha de piel de... Ajá. Eso es donde viene el tabaco. Lo que se robaron. Y las botas. Ok. Investigadores en una emboscada con la estrella. Incluso podría volver a... Ok. Nos toca hacer una emboscada.
Ahora, para... Ah, mapa. ¿Esto no lo examinamos? Hammerfest. Pues nada. Hammerfest. Gracias, creo. Oh, espérate. Tampoco lo vimos. Bueno, tampoco me sale nada para ver, ¿no? Porque tengo que hablar con la Stray, ¿no? Para hacer una emboscada. Me gusta. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Perfectísimo. Y por aquí vamos a dejar el primer capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado, espero la estén pasando bastante bien. Sinceramente, lo estoy disfrutando bastante. Siempre he querido jugar un juego de Sherlock Holmes, no los voy a engañar. Es la primera vez que tengo ahora la oportunidad. Está muy interesante, me gusta. Es un juego de hace ya un par de años, pero me gusta mucho el diseño de los personajes, la sombra, la iluminación, todo. Me encanta. Y bueno, lo vamos a continuar, pero en el siguiente capítulo. Hasta entonces. Chao.